Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a una emisión más que tenemos en vivo los psicólogos del Centro Nacional de Diagnóstico para Enfermedades Emocionales, con los expertos que siempre invitamos y que la verdad el día de hoy sigo de manteles largos. El día de hoy vamos a hablar de la salud emocional del sordo y su familia, y como ya se están dando cuenta de este lado, vamos a tener intérprete y vamos a tener mucha información de la mejor calidad. ¿Por qué digo esto? Bueno, de este lado se encuentra intérprete de lengua de señas, Daniel Díaz Vargas, a quien le doy la bienvenida. Muchas gracias. Y de este lado a la maestra Cintia Martínez Sánchez, a quien también le doy la bienvenida. Muchas gracias. Los dos van a estar dando como el, ¿qué será? ¿Como rolar? Sí, como ¿rolar? Alternar. Ay, qué bueno, diste la palabra. Van a alternar esta entrevista que vamos a hacer, porque obviamente vamos a hablar de inclusión y pues no lo podemos hacer si no hay alguien que nos pueda ayudar con la interpretación, ¿de acuerdo? Bueno, el día de hoy vamos a hablar de salud emocional del sordo, pero me gustaría que tú, Cintia, nos puedas platicar un poquito de ti, de dónde vienen, a qué institución pertenecen, etcétera. Perfecto. Bueno, como ya lo dijiste, me llamo Cintia, yo soy psicóloga de la UNAM, orgullosamente. Estudié también una maestría en educación y una especialidad en niños y adolescentes. Entonces, ahorita estamos participando dentro de IAPS, que es la institución a la que venimos representando, donde principalmente trabajamos justamente con la salud emocional y con la educación de las personas con alguna discapacidad auditiva. Okay. Pues me parece que es un tema que es muy completo, o sea, la institución y claro, obviamente tu experiencia, para que nos ayudes a la audiencia y creo que a todos nosotros a entender un poquito acerca de este tema, porque si bien no tienes algún familiar que tenga este tipo de discapacidad o que sea sorda, pues de repente sí te puedes topar a alguien en la calle o puedes tener ese interés por este tipo de población, sobre todo siendo psicólogo. Exacto. Pero antes de todo esto, me gustaría que tú nos pudieses comentar un poquito de cómo sería esta parte de darse cuenta de que un familiar tiene una discapacidad auditiva. Bueno, aquí existen diferentes momentos en los que te puedes dar cuenta, ¿no? La primera parte es a veces cuando nace un bebé, pues empiezan todos los procedimientos médicos para revisar que el bebé esté sano y hay algo a lo que se le llama tamiz auditivo. Dentro de ese tamiz auditivo, a los bebés se dan cuenta si escuchan en un cierto nivel, a lo que llamaríamos normal, o si tienen alguna disminución o pérdida de la audición. Entonces, desde que son pequeños, podemos darnos cuenta desde ahí. Uh-huh. Cuando va creciendo la persona y puede tener diferentes orígenes, alguna enfermedad, por ejemplo, muy conocidas las fiebres, uh-huh, que son fiebres muy altas, alguna infección en los oídos, algún golpe, puede pasar algún accidente y puede tener una pérdida posterior al nacimiento. Entonces ahí todo va acompañado justo de la parte médica. Cuando vamos, desde que nacieron, hacen el tamiz auditivo, si está bien, pues continúa su vida de manera normal. Si de repente pasa un accidente o pasa alguna de estas situaciones que te comento, pues también entonces acudimos al doctor y hace el diagnóstico adecuado de que hay una pérdida o una disminución de la audición. Como la gente que ya es mayor o que va avanzando a lo largo de la vida y que va teniendo una disminución de la audición también, exacto, hasta llegar a la sordera. Exacto, sí, eso ya generalmente sucede con las personas adultos mayores. Uh-huh. Y eso sí pasa de manera natural, se va disminuyendo la audición. Es más común que en ellos veamos que utilizan un aparato, uh-huh, o que recurren a este tipo de aparatos para que puedan recuperar otra vez un poco el nivel de la audición. Okay. De hecho, fuera del aire estábamos hablando un poquito de estas preguntas y estábamos hablando que no hay tipos de discapacidades, sino hay orígenes, ¿no? Ayúdanos a explicar un poquito acerca de esto, porque hablábamos de la parte, me decías, cognitivo, algo así me decías afuera del aire. ¿Cómo está esta situación? Sí existen tipos de discapacidad. Se dividen en diferentes partes. La discapacidad sensorial, donde podría entrar la ceguera y la discapacidad auditiva. La discapacidad física, uh-huh, que ahí incluye cualquier tipo de situación que haya una pérdida de, por ejemplo, el movimiento de algún miembro, de
cualquier situación de tipo física. Okay. La discapacidad intelectual, propiamente hacia los procesos de aprendizaje, y la discapacidad, se me fue el nombre, perdón. Psíquica, que ya va más hacia una parte de un daño cerebral en alguna área del cerebro que pueda repercutir en el desarrollo de la vida cotidiana de la persona. Okay, Esos son diferentes los tipos de discapacidad. Okay. Los orígenes son los que hablábamos. Propiamente en la sordera, pues puede ser de nacimiento, por algún accidente o por una pérdida o disminución por el rango de la edad. Okay. Yo me imagino que una persona que antes oía o que tiene algún accidente, como tú nos mencionabas, el enfrentarse a una situación de este tipo, pues va a alterar muchísimas áreas de su vida. ¿A qué se enfrenta una persona sorda? Sin importar el origen, sin importar la edad, una persona sorda actualmente enfrenta barreras múltiples dentro de la sociedad. Uh-huh. Es decir, la primera barrera sería la comunicación. Porque si bien hay personas que crecen con la lengua de señas como su lengua materna, no todas las demás personas con las que interactúa pues tienen esta posibilidad de comunicarse de esta manera con ellos. Uh-huh. Entonces, el idioma es la primera barrera. A veces también sucede que la familia rechaza a una persona que tiene una discapacidad auditiva. Y se da de manera natural porque cuando, digamos, lo de nacimiento, tenemos una situación en donde ya previamente veníamos planeando cómo iba a ser mi hijo, si de grande iba a ser profesionista, si iba a tener el pelo largo o corto, si iba a ser niño, cómo se va a llamar. Vamos poniendo ciertas expectativas en un hijo. Sí, claro. Cuando te dicen tu hijo es sordo, pasa un accidente o lo que sea y te dicen tu hijo perdió la audición, entonces viene un choque emocional para la familia, uh-huh, en donde puede llegar a haber desde el rechazo, la evitación, el desconocimiento, la sobreprotección, un montón de factores que se conjugan, donde al final el sordo pues tiene que enfrentarse a ellos de una manera distinta. Y ahí lo vemos desde dos partes, cómo lo enfrenta la familia y cómo lo enfrenta la propia persona sorda. Uh-huh. Tiene mucho que ver la edad en la que se encuentre. Si un niño nace sordo, para él esa es la vida cotidiana. Él no sufre la sordera, porque nace sordo. ¿Quién sufre? La familia, por la pérdida de las expectativas. ¿A qué se enfrentan? A todas estas barreras que enfrentan en la sociedad por la comunicación, por la parte médica, por la parte de la educación, por la parte emocional, también, económica. Uh-huh. Entonces, el desconocimiento es un factor importante. Okay. Acabas de decir una palabra que me llama mucho la atención, es sufrir una enfermedad. Como si fuera una dolencia, quizá no como algo que puedas enfrentar o que te abre el panorama como para aprender cosas distintas. Pero esto se sufre de ambas partes. No de ambas partes, yo considero que la persona que más sufre es la que está alrededor, uh-huh, porque es generalmente la que lleva la carga. Cuando una persona, un padre de familia es padre de una persona que es sorda, la persona que tiene que ir a tocar las puertas es el papá, el que tiene que buscar médicos, buscar ayuda, buscar terapia de lenguaje, intérprete, todos ese tipo de cuestiones. La persona que busca esa ayuda es el padre de familia. Yo creo que llega un punto, perdón que te interrumpa, sí, en el cual quizá los padres o alguien ha llegado a la persona, prefieren no buscar, quizá por miedo o quizá por alguna otra situación que dice, así es y yo me las arreglo como pueda darle a entender. Yo creo que eso priva muchísimo a la persona de también en el desarrollo social, cognitivo, etcétera. Pero es más por miedo. ¿Qué podrías comentar al respecto? Existen diferentes posturas para ver la sordera. Una de ellas es justamente la parte médica. La parte médica que antes te decía, tienes que regresar a la normalidad. La persona se tiene que arreglar de alguna manera porque tiene que volver a ser normal como la mayoría de las personas o como su familia, si es que en su familia no hay sordos. Uh-huh. Cuando se enfrentan a estas barreras,
hace tiempo los médicos les decían, no les enseñes lengua de señas, eso es lo peor que puedes hacer, porque entonces ya no van a hablar, ya no te van a entender, ya no se van a comunicar contigo. Actualmente los médicos han cambiado su visión, han cambiado su postura y se han dado cuenta de que la lengua de señas apoya el desarrollo tanto cognitivo como del lenguaje de las personas sordas. Entonces depende de, primero, el especialista al que recurran. Generalmente, como te comentaba hace un momento, pues la primera puerta que tocan los padres es la puerta del médico. Y depende mucho de esa orientación qué es lo que la familia pueda hacer o cómo vayan aceptando o no aceptando la sordera de los niños. De ahí, pues ellos siguen tocando puertas, empiezan a ver que el niño tiene que seguir avanzando, tiene que entrar a un nivel educativo y ahí es donde se topan con la siguiente barrera. En las escuelas regulares no hay intérpretes. Hay escuelas que actualmente están tratando de ser inclusivas, pero que también a lo mejor en algunos casos son privadas, a lo mejor en algunos casos están lejos, a lo mejor no es el recurso adecuado, los padres no pueden acceder por alguna situación, ya sea económica, de tiempo, de distancia, a ella. Entonces son muchos rezagos, me parece, en muchísimas áreas, porque imagínate, después de que un niño no vaya a la escuela o no tenga todo este conocimiento, pues entonces después cómo te enfrentas a algún trabajo, a la convivencia y demás, y eso hablamos de un niño, pero cuando imagínate es un adulto, entonces también es otro impacto tanto en la persona como en la familia, el impacto emocional que nos decías, y también un impacto social y un impacto pues económico, todas las áreas que involucran estos impactos, y decimos impacto porque pues no hay otra, ¿no? Sí, es complicada la palabra, pero por ejemplo, cuando sucede algún tipo de situación como esta, o sea, es este impacto que rompe con esa normalidad con la que vivimos cotidianamente. De repente, ¿qué es lo que sucede? Pues al enfrentarme a esta situación, todo mi contexto va a cambiar. De repente, supongamos, ponías el ejemplo, es un adulto, este adulto que escuchaba, que tenía una vida, que ya a lo mejor estaba trabajando, estaba estudiando, de repente se le corta un canal de comunicación importante, un canal para poder absorber toda la información que viene de afuera, y tampoco tiene esta información de decir, existe la lengua de señas. Digamos lo que por algún momento, por alguna casualidad en la vida, tomó un curso de lengua de señas y sabe que puede comunicarse de esa manera. Volvemos a lo mismo, las personas con las que tiene que comunicarse no lo saben. Entonces, de repente, si se vuelve una cuestión emocional importante, donde hay una pérdida. Sufrimos algo que se llama duelo. Entonces, no solamente un duelo, hablamos de la pérdida por la muerte de alguna persona o algún familiar, o no. También hablamos de una pérdida en cuanto a un sentido en este caso. Entonces, vivir todo ese proceso del duelo hasta llegar a aceptarlo, hasta llegar a ver que no es discapacitante si yo estoy preparado, si tengo conocimiento del tema, si sé cómo puedo sobresalir, si tengo mi autoestima, mi parte emocional estable, entonces puedo superar cualquier situación, no únicamente la discapacidad, sino cualquier situación, en este caso el proceso del duelo por la pérdida de la audición. Claro, y para eso entonces se necesita la intervención, pues evidentemente de psicología. Pero yo me imagino que si de por sí es difícil que alguien acuda a psicología, pues alguien que va pasando por este duelo o que tiene alguna otra circunstancia que sea complejo que llegue, por ejemplo, con ustedes. ¿Qué podrías quizá recomendarle a la familia que se entera que algún familiar tiene este tipo de discapacidad para que sí se puedan unir a este tipo de servicios? Es una situación en donde de manera general tenemos que darnos cuenta de que no hay especialistas en la salud como quisiéramos que sepan o que puedan atender a este tipo de población. No nos damos abasto. Sin embargo, sí habemos personas que estamos capacitadas para atender a este tipo de población. A veces tenemos que tocar la puerta adecuada para saber que ahí nos pueden ayudar. Y si quieren puertas abiertas, pues para eso están estos servicios, para eso está este programa y para eso están ustedes que nos pueden ayudar a compartir estos programas. De verdad, no saben a quién sí le puedo ayudar o a quién de plano, por curiosidad, también pueda aprender este tipo de lengua, ¿no? Chicos, pues vamos un corte y no se nos vayan.
estamos aquí de regreso. Acuérdense que estamos transmitiendo en vivo. El tema del día de hoy, es la salud emocional del sordo y su familia. Nos pueden ver a través de Facebook Live o pueden ver el programa también a través de YouTube, es decir, que no hay manera de cómo se puedan perder este programa o su repetición. También acuérdense que estamos en el Centro Nacional de Diagnóstico para Enfermedades Emocionales, donde damos orientación gratuita 24 horas, estamos todo el año. Para eso estamos los psicólogos, para orientarles en el 01800 911 6666, opción número 3. Entonces, antes de seguir con el tema, me gustaría agradecer a Blanquis Pérez que nos ve siempre, es como nuestra fan y nosotros de ella. Nos dice, saludos a todos los psicólogos del corporativo, muchísimas gracias, excelente tema, nos dicen. Nos mandan saludos también, saludos para Javi, que el domingo es su cumple, de la farmacia FC 0488 de Toctepec. Espero haberlo dicho bien, si no, por favor, corríjanme. Y pues muchísimas gracias a toda la gente que puede compartir este programa, de verdad, me encanta que compartan, porque estamos en una época de inclusión, pero a veces creo que la inclusión no está muy bien hecha. Es como todos seamos parte de, pero más bien pues nosotros nos tenemos que meter también a los otros mundos, no los demás, al nuestro. Exacto. ¿No? Justamente nos estaba hablando la maestra Cintia de este tema acerca de pues cómo los familiares pueden también acercarse a servicios especializados, a este tipo de puertas como IAPS, para que puedan recibir atención psicológica, que yo creo que es canasta básica de psicología. Vamos con las preguntas también, porque dice, ¿cómo podrían repercutir las reacciones emocionales de la familia en una persona con discapacidad auditiva? Bueno, hay diferentes tipos de reacciones que puede tomar la familia, ¿no? Desde la primera parte, que es la evitación, la negación, el decir, ¿por qué me está pasando esto a mí? Estar por adentro culpándose o buscando echarle la bolita a la familia del esposo o de la esposa, que si tú tenías un tío, un primo, que si viene de tu parte o de la mía. Y vienen muchos dimes y diretes que generan primero un conflicto interno dentro de la familia. Sí. ¿Cómo se siente la persona, cualquier persona en esa situación? Culpable. Yo tengo la culpa de que ellos estén peleando, de que ellos no se pongan de acuerdo. Entonces ahí generamos este sentimiento de culpa por la situación, cuando es una situación en donde el sordo o la persona con discapacidad pues es ajeno totalmente, exactamente, ¿no? O sea, uh-huh. Eso fue una situación que se dio por alguna de las características que bien ya pudimos ver, pero pues ¿para qué buscamos culpables en esa situación? Entonces primero se da un rompimiento interno dentro de la familia. ¿Qué es lo que sucede? Muchas veces las familias tienden a distanciarse, a alejarse. En algunos casos, uno de los padres, generalmente la mamá, es la que se hace responsable de la atención, el cuidado, todo lo que implica tener a una persona con discapacidad. Es la persona que te comentaba hace un momento, que va a ir a tocar las puertas, es la persona que va a buscar esforzarse por sacar adelante a su niño, niña o persona con discapacidad. Entonces, esa es la primera parte. Se da una ruptura dentro de la relación. En el peor de los casos, pues llegan los papás a divorciarse, las familias se pelean, se distancian. ¿Cómo se siente la persona? Pues culpable de que esa situación esté pasando. Y también en este caso la mamá o el papá, ¿no? Porque es todo, entre comillas, la carga que queda para mí, la responsabilidad, etcétera. Y quizá también la culpa en esta persona. También. Generalmente sí, la parte emocional va de la mano, tanto del familiar como del sordo. Sí, en niveles diferentes y es específicamente en situaciones distintas, sí hay una cuestión emocional importante en ambas partes de la familia. Otra de las cosas, por ejemplo, es los padres se vuelven sobreprotectores. En algunas ocasiones. En algunas ocasiones los padres vuelcan todo eso esa necesidad de proteger a mi hijo porque no es normal,
porque tiene una deficiencia, porque tiene una discapacidad, cuando lo llaman así, en el mejor de los casos, ¿no? Cuando no, pues le podemos poner muchas palabras que coloquialmente se utilizan y que son términos erróneos, donde pues se presta a la discriminación. Y de hecho, te iba a preguntar al inicio, ¿estará bien decir discapacidad? Porque me quedé pensando así como discapacidad es como... Suena extraño, pero nos pasó que en el programa anterior que vino Daniel, decían, es que está muy mal decirles sordas o está muy mal decirles discapacitados. Y creo que se quedó ese paréntesis muy abierto. ¿De qué manera es la manera correcta de poderlo decir? Pues la manera correcta es nombrar las cosas. Es una persona con discapacidad auditiva o persona sorda. Esos son no porque términos, suene fuerte o entre comillas tajante quiere decir que está mal. Exacto. Okay. Sale de nuestro vocabulario donde decimos, híjole, pues como que sí suena extraño, como que es una palabra que puede sonar despectiva, pero no, es la palabra correcta. Nosotros lo que tenemos, sobre todo los mexicanos, es que tenemos mucho a acoger diminutivos, a acoger palabras cariñosas, y entonces decimos, ay, el sordito, ay, el enfermito. Y eso es más, de alguna manera, más discriminativo que decir sordo o que decir persona con discapacidad. Entonces, ahí, empezando por cambiar el lenguaje, vamos a cambiar la parte de la inclusión o de cómo vemos la discapacidad. O de la sobreprotección que decías hace ratito, exacto, ¿no? Es que pobrecito de mi hijo, necesita más cuidados y de repente creo que una atención se vuelve más como en, quizá más sobreprotección, pero también como más, no le hagan, sobrepasas los límites que podría tener de desarrollo un niño. Exacto. Hay, por ejemplo, supongamos, volvamos a la etapa de la niñez. Cuando un niño empieza a adquirir el lenguaje, hay algo que se llama periodo crítico. Y este periodo crítico va desde el nacimiento hasta los 5 años. Cuando no tienen acceso a la lengua de señas, que sería su lengua natural, porque son sordos, empiezan un proceso de retroceso. Si durante esos 5 años no se adquiere, no quiere decir que posteriormente no lo puedan hacer, pero quiere decir que van a privarse de muchas cosas. Todo el conocimiento que nosotros adquirimos es a través de nuestros sentidos. Nosotros como oyentes pues vamos aprendiendo más por la audición, le vamos dando significado a las cosas. Y entonces entiendo que a esto se le llama vaso y que sirve para servir líquidos y beberlos. Pero si yo pierdo o no tengo esta capacidad de escuchar, pues mi mamá me dice vaso, no le encuentro el sentido. Necesito algo que acompañe y que me ayude a saber para qué sirve, qué es, cómo se usa. Para eso nos ayuda, para facilitar que la parte cognitiva se desarrolle de una manera normal. No es que vaya a tener una discapacidad intelectual porque es sordo, o que vaya a aprender menos que los demás porque es sordo. Quiere decir que no le estoy dando el acceso adecuado a la información. Y muchas veces con la sobreprotección pasa eso. Y era lo que comentabas hace un momento. Pues no lo llevo a la escuela porque pues le van a hacer burla, le van a hacer bullying, porque no sé, las maestras lo van a dejar a un lado. Y ese desconocimiento que tengo del tema también hace que esa sobreprotección afecte al desarrollo del niño. Entonces, en vez de hacerle un bien, le estoy haciendo un mal, pero no me doy cuenta. Para eso sirven todo este tipo de cuestiones de mantenerme informado, de saber, de llegar a la puerta adecuada, de poder no solamente quedarme con lo que me dice un médico. A lo mejor voy a 20 y a lo mejor uno de ellos me dice, oye, ¿qué crees? También existen terapias para que tú puedas aceptar la enfermedad de tu hijo. También él puede ir a terapias en lengua de señas, también él puede aprender de cierta manera. Puedes ir a esta escuela, puedes ir a esta institución. Y entonces ya no te quedas en un mundo cuadrado. O sea, no quedarte con la primer impresión y como tal, no impresionarte y mejor abrir tu panorama y demás. Creo que nos vamos a ir de polos a polos. Primero es la sobreprotección, pero creo que del otro lado está la carencia afectiva. No hay ningún vínculo y separan al hijo en este caso, ¿no? O sea, lo dejan ahí solo, que aprenda porque por miedo, por muchas situaciones, pero lo dejan, omiten al niño. Sí. De alguna forma está como el abandono.
Y es este abandono que no lo hacemos de manera voluntaria, sino es porque no sabemos cómo tratarlo y entonces pues mejor no lo trato. Generalmente cuando las personas o los niños sordos van creciendo y vienen de este abandono desde antes, llega un momento en la adolescencia, que es un periodo crítico, donde todos deberíamos de ir a terapia durante ese proceso, que generalmente pues tampoco lo hacemos. Es una costumbre que debemos de adoptar, ¿no? Tenemos que, durante ciertas etapas críticas de la vida, pues saber que tenemos que recurrir también al psicólogo a que nos ayude a entender esta parte. Bueno, haciendo un poquito a un lado este paréntesis, cuando una persona llega a este periodo de la adolescencia y ha pasado por toda esta situación de decir, pues no me hacen caso, no me hablan, pues mi familia parece que no existo, estoy a un lado, ¿qué es lo que pasa con ellos? Empiezan a identificarse con su grupo, con los jóvenes que se rodean. Muchas veces, como cualquier adolescente, pues llegamos con amistades que no son buenas del todo. ¿Y qué pasa? A lo mejor las amistades sí son buenas, pero hay una separación del vínculo familiar. Y entonces dicen, pues como parece que no soy parte de esta familia, porque no me toman en cuenta, porque siempre estoy a un lado, porque no me ponen atención, pues mis amigos sí lo hacen. Y el mismo vínculo que se rompe cuando nace un sordo dentro de la familia, que platicábamos, pasa lo mismo cuando el adolescente empieza a crecer y se da cuenta de que está siendo abandonado por parte de su familia, que no le prestan atención. Se vincula completamente con sus iguales y hay una separación del vínculo familiar. Pues es que prácticamente es como cualquier adolescente. Creo que más bien es hacer énfasis a una situación en particular a la cual quizá no deberían de hacerle tanto énfasis y tratarlo como un adolescente. Pero sí se da esta separación solamente por este tipo de discapacidad. Exacto. Me parece un tema que tenemos que explorar. Yo creo que no nada más están las carencias afectivas, creo que también está, como decías, como cualquier adolescente o cualquier persona con este aislamiento, pues un rechazo, trastornos mentales como depresión, quizá ansiedad, pues todas las cosas que puede generar a partir de o sobreprotección o de rechazo. Sí, se generan comorbilidades. Cuando surgen este tipo de situaciones, igual que cualquiera, podemos vivir una depresión, podemos vivir una ansiedad, podemos vivir cualquier tipo de situación de salud mental. La diferencia es que no tengo forma de comunicarme con alguien que me pueda ayudar a sentirme mejor. Y es ahí donde tenemos justamente que incidir. Es justamente por lo que están ellos aquí, para que ustedes también tengan un poquito de curiosidad, no solamente en las personas sordas, en la lengua, sino ahora sí que en el trabajo integral que ustedes hacen. Entonces, vamos y venimos y vamos a hablar acerca justamente de este tema. Así es que no se nos vayan. Pues ya estamos aquí de regreso, acuérdense que estamos transmitiendo totalmente en vivo. El tema de hoy es la salud emocional del sordo y su familia. Por eso ahora hicimos cambio y ahora la maestra Cintia nos va a ayudar a interpretar, porque Daniel nos va a explicar acerca de una pregunta muy importante que dice: ¿cómo puede una persona sorda y su familia perfeccionar el manejo de sus emociones? Bueno, pues básicamente
bueno, más que profesional diríamos, como mejorar, ¿no? Porque realmente en el manejo de las emociones sería muy complejo, ¿no? Realmente llegar a un punto de perfección. Pero creo que la primera parte es, de entrada, pues reconocer las emociones, ¿no? Tener claro qué son las emociones y cómo cada persona las experimenta y vive de manera diferente. Creo que esa es la primera parte en la que uno debe de aprender a conocerse a sí mismo y pues desarrollar esto que se conoce como inteligencia emocional, que justamente son, una vez que ya identifica uno cómo vive las emociones cada quien, pues evitar esas situaciones que a veces nos llevan a una confrontación con el otro y generan pues conflictos, problemas. Pero todo parte del conocimiento de uno mismo, de las emociones, y bueno, pues evidentemente ahí es donde entra muchísimo la asesoría psicológica, es donde el acompañamiento de un profesional de la salud mental se hace vital, porque tanto para cualquier persona, pues actualmente hay tantísima información, vivimos en una era de tanta información en donde de repente puede salir ahí una alternativa de que quieran explorar el manejo de las emociones, pero no viene desde una cuestión profesional, o sea, no es propiamente un psicólogo formado, sino, por ejemplo, están muy de moda estos temas del coaching y demás, que, bueno, sin ánimos de nada, simplemente creemos que el manejo de las emociones corresponde a un profesional de la salud mental, y en este caso, pues, corresponde a un psicólogo. Y es ahí donde, pues, el sordo y su familia deben buscar la asesoría de profesionales. Y algo que resulta interesante, que ya comentaba Cintia, es que pues hay pocas personas que se pueden realmente comunicar con la población sorda de manera directa. En algunos momentos hubo intervención psicológica con mediación de interpretación, es decir, estaba el psicólogo, estaba el paciente y estaba el intérprete. Esto se llegó a dar en muchos casos. De hecho, yo tuve la oportunidad de trabajar como intérprete en algunos casos de procesos terapéuticos, pero evidentemente pues esto rompe con lo que se desea en un proceso terapéutico, que es esta intimidad entre la persona y quien está acompañándolo en el proceso, que es el psicólogo, porque al haber una tercera persona, pues eso hace un ruido que, por muy profesional que sea el intérprete, siempre es un factor, ¿no? Es alguien más que está ahí. Entonces, o quizá del otro lado, ¿no? El psicólogo que quizá no esté acostumbrado a tener estas pausas, o que no esté acostumbrado a ciertas palabras, o incluso como psicólogos llegamos a alcanzar a ver los gestos, las posturas, la manera de hablar, el tono, etcétera, etcétera. Sí, de alguna manera hace un ruido. Por eso creemos que también es importante que cada profesional de la salud mental, cada psicólogo que desee atender a la población sorda, pues se ponga como meta conocer el idioma y por supuesto la cultura de esta comunidad, para que de esa manera tenga los elementos para poder ofrecer sus servicios. Creo que entonces el tema de que puedan mejorar el manejo de sus emociones incide, por un lado, sí, en las propias personas, de tomar la decisión de hacerlo y de aprender y empezar a conocer más al respecto, pero también necesitamos que más personas que estén en el ámbito de la psicología estén interesados en atender a esta población, que es una población importante. Realmente se estima que hay más de 1 millón de personas sordas en nuestro país, independientemente del origen, de cómo es que actualmente sean sordos o por qué son sordos. Se estima que hay más de 1 millón de personas. Entonces, pues sí, es una población bastante importante. Sí, claro, es muchísimas personas, más de las que podríamos pensar que hay, porque no nos damos el tiempo de pensar o investigar acerca del tema. Oye, y entonces, ahí en YAPS, por ejemplo, si alguien que está viéndonos y está interesado en aprender esta lengua, ¿podrían acudir con ustedes? Sí, nosotros, parte de los servicios que ofrecemos, de entrada ya es el proceso terapéutico con una intervención directa en lengua de señas. O sea, ya tenemos algunos colaboradores que son psicólogos y saben lengua de señas, justamente como Cintia. Tenemos otras compañeras que de la misma manera son psicólogas y saben lengua de señas. Entonces, eso es un servicio que ya ofrecemos nosotros. Y seguimos invitando a más profesionales de esta área a sumarse y aprender lengua de señas.
Constantemente hacemos convocatorias para los cursos que tenemos, los cuales son bastante accesibles ya que son en línea de entrada. Eso nos permite economizar mucho tiempo y también costos. Aunque muchas personas de hecho están aquí en la Ciudad de México, realmente muchos optan por el curso en línea precisamente porque les ahorran tiempos. Pero gracias a este programa de cursos, pues hemos podido llegar a muchas personas que están en otras partes de la República y se han estado formando con nosotros. Evidentemente lo que nosotros les compartimos es como son herramientas que les van a permitir empezar su aprendizaje con la comunidad sorda de manera directa. Es decir, pasa como cualquier lengua, si bien es cierto que sí les damos los suficientes elementos para que puedan empezar a expresarse en lengua de señas y entender la lengua de señas, lo cierto es que más que otra cosa se les da el punto de partida para que ellos cuando lleguen con la comunidad sorda no lleguen en ceros, puedan empezar a relacionarse, puedan empezar a comunicarse, y es realmente en la convivencia con la comunidad sorda cómo dominan el idioma y cómo logran entender pues justo la manera de pensar del sordo, porque pues siempre que hablamos de una lengua hablamos de cultura, entonces la persona sorda tiene una cosmovisión del mundo pues bastante distinta a la nuestra. Evidentemente compartimos cosas porque pues aunque sean sordos y nosotros oyentes, todos vivimos en México, convivimos en México, al final todos somos mexicanos, nuestra cultura latina, nuestra idiosincrasia mexicana está bastante presente en ambas comunidades oyentes, comunidades sordas, pero sí evidentemente por la cuestión de la manera en que perciben las cosas a través de principalmente la visión, cambia bastante la opinión, la percepción que tienen de los temas, ¿no? Entonces, eso obviamente que es material que el psicólogo necesita, porque pudiera abordar un tema desde una cosmovisión oyente y realmente no tener el impacto que busca en la persona sorda. Entonces, más allá de simplemente aprender el idioma, particularmente en el caso del sordo, del psicólogo, necesita entender al sordo en su forma de pensar, en su cultura. Porque es como igual, ¿no? Por ejemplo, tú eres psicóloga, pero si te mandan a dar terapia en Brasil, por ejemplo, primero tendrías que empaparte del contexto cultural, conocer bien, convivir con las personas, y entonces ya estarías más preparada para poder intervenir, que si lo haces así nada más llegando, ¿no? Sí, claro, ¿no? Sin bases. Exacto. ¿Ustedes también dan terapia a la familia? Sí, parte del servicio es ofrecer, es completo. Se atiende al sordo porque se tiene la posibilidad a través de la lengua de señas, pero también damos la atención a las personas que son parte de la familia. Okay. Bueno, vamos a un corte y vamos a regresar con sus dudas, preguntas y más, que ya se nos está acabando este programa. Pero bueno, vamos y venimos. Pues ya estamos aquí de regreso en esta transmisión en vivo que nos está acompañando Daniel y nos está acompañando Cintia con esta interpretación, quienes yo creo que son todo un ejemplo a seguir. Estábamos viendo en el bloque anterior que no solamente es ser psicólogo, no solamente ser incluyente, sino también es integrarte a la cultura de alguien que pareciera ajeno a nosotros o ajenos a nuestra sociedad. Pero pues prácticamente, pues como decía Daniel, pues todos vivimos aquí, todos tenemos que ser más integrales en muchas cosas. Cintia, nos están llegando preguntas acerca de cómo comunicarse con alguien sordo. Me voy a permitir leerla, que dice: tengo un amigo que es sordo,
pero yo no sé lenguaje de señas. Nos entendemos con ademanes. Adicionalmente a aprender el lenguaje, ¿cómo puedo comunicarme mejor con mi amigo? No solamente es la parte, como bien lo dice, adicional a aprender lengua de señas, es la parte de involucrarme en sus actividades cotidianas. Involucrarme en cómo él ve o cuál es la visión que tiene del mundo, en comprender un poquito cuál es su entorno familiar. Veíamos esto, si su familia lo apoya, si no lo apoya, si va a la escuela, si no va a la escuela, involucrarme un poco más en el día a día de esta persona, porque eso justamente me va a ir ayudando a lo que decía Daniel, poder entender la cosmovisión del sordo, y eso va a facilitar mucho más la comunicación. Es decir, no precisamente tienes que llegar a hablar o decir, quizá uno como oyente pueda jugar o hacer una dinámica de no hablar por ese día y transmitirlo a través de otras formas. Sí, y es que a veces para nosotros es complicado, justamente porque no estamos acostumbrados a decir las cosas de una manera diferente. Pero cuando te das cuenta que sin hablar, con tus gestos, con tu mirada, con muchas cosas puedes decir más que con las palabras, eso también te ayuda. Y nosotros lo hacemos de manera natural. Uh-huh. Por ejemplo, a veces dicen, pues cuando yo era chiquita y me regañaba mi papá o yo hacía algo malo, nada más me veía y ya sabía cómo me iba a ir. Uh-huh. O nada más veía que mi mamá ponía una cara y ya sabía que venía un regaño. Es comunicación. Todo lo que hacemos en nuestro cuerpo, con nuestros ademanes, todo es comunicación. Sí. Aprender a identificar esas cosas nos van a ayudar. A fortalecer vínculos, pero de otras formas. Exactamente. Okay. Hoy estábamos viendo que en en IAPS, que ustedes lo pueden buscar en redes sociales, ¿no? Sí, ustedes claro. Lo pueden buscar como IAPPS. Ajá. ¿S? ¿Está bien? Sí, es correcto. Correcto. Muy bien. Pueden encontrar ahí talleres, pláticas, y la otra vez estaba viendo junto con un compañero del trabajo un video de una caricatura y te enseñan a cantar en señas. Es decir, encuentran muchísimo material dentro de su página. Sí, generalmente nosotros lo que hacemos es compartir información relacionada con la lengua de señas, con la comunidad sorda. Adicional a eso, pues damos talleres, conferencias, pláticas. Hay veces que, por ejemplo, como ustedes que nos invitan al programa, hay veces que de alguna otra institución o de alguna escuela pueden dar una plática, queremos que vengan, queremos que nuestros empleados aprendan lengua de señas, o ya acaba de llegar un chico sordo a trabajar con nosotros y no sabemos cómo integrarlo. Todo eso nosotros podemos apoyarles, podemos ayudarlo. No solamente la parte de la educación, la parte educativa, también la parte de aprender la lengua, aprender el idioma, la comunicación, la inclusión. Uh-huh. Yo creo que falta mucho en la cultura de la inclusión. ¿A qué reta este tipo de situaciones a la población? Pues en primera darnos cuenta de que la discapacidad no está en el otro. La discapacidad o la barrera se la pongo yo cuando yo no me puedo comunicar con él. Si yo, por ejemplo, voy a Rusia y no sé hablar ruso, me genera una discapacidad, porque si estoy parado en medio de la Plaza Roja y me quiero comunicar con alguien, pues ahí la persona con la discapacidad soy yo. Pero ¿qué pasa si de repente me encuentro a un ruso que sabe hablar español? Entonces ahí se rompe la barrera. Exacto. ¿A qué se enfrenta las demás personas? Pues a darnos cuenta de que si nosotros queremos hacer un verdadero cambio, si nosotros queremos no solamente poner la palabra inclusión o decir soy inclusivo, también empezar a hacer acciones con eso. Uh-huh. Empezar a darnos cuenta de que el cambio pues lo puedo empezar a hacer yo. Okay. También, ¿cómo podríamos invitar a la gente que tiene algún conocido, como nos decían en este caso, o algún familiar a que lleven una terapia, ya sea individual, ya sea grupal, de pareja? ¿Se puede también? Claro. ¿Cómo poder invitarles a esto, a que lleguen con ustedes y que sí puedan tratar este tipo de temas? Bueno, primero, iniciando con esta barrera que todos tenemos de decir que las personas que van al psicólogo están locas o están mal o tienen algo ahí extraño. Uh-huh. Hay que quitarnos esta parte, al igual que como cuando vamos al médico, que como cuando vamos al dentista, aunque no estemos enfermos, pues vamos periódicamente a una revisión.
pasa lo mismo. Cuando yo estoy pasando por una situación que para mí es difícil, cuando yo estoy pasando por una situación que me genera una confusión o mi estado de ánimo no es estable, o está pasando algo en la escuela, en el trabajo, que no me deja dormir, que empiezo a cambiar mis hábitos, eso me está dando cuenta, mi mismo cuerpo, mi pensamiento me está diciendo algo no está bien. Tienes que hacer algo para poder ayudarte y pues acercarte a la persona correcta. Okay. Oye, me están preguntando que si alguien encuentra a una persona sorda, que si pueden escribir en un papel y nos van a entender igual. ¿Se puede? Aquí entramos a un tema importante que es la parte educativa del sordo. Lamentablemente de este número tan grande de personas sordas que viven en el país, realmente son pocos los que han tenido un acceso a la educación. Puede ser que si han tenido un acceso a la educación básica, en donde les han enseñado español, a escribir y a leer español, puedan entenderme. Pero supongamos que de 10 personas sordas que yo me encuentre en la calle, a lo mejor la mitad puedan llegar a entenderme, si no es que un poco menos. Entonces también hay que quitarnos este mito de que pues pueden leer y escribir. Otra. Exacto. Uh-huh. No todas las personas. Sí hay quienes pueden leer y escribir, sí hay quienes pueden leer los labios también, uh-huh. Pero eso también es resultado, así como la parte de la lectura y la escritura de un proceso educativo, el leer los labios es una parte importante dentro de un proceso terapéutico, al cual no todos los sordos tienen acceso. Ok, eso me parece importante. Mira, otra pregunta dice, ¿en dónde dan los cursos? Ahorita me comentas eso. Y dice, en la oficina de mi hija hay una persona sorda y ella quiere aprender el lenguaje de señas para poder comunicarse con ella. ¿Existen algunos lugares donde puedan convivir con personas sordas? ¿Quieres responder? Sí, bueno, sí hay varios lugares. Aquí en nuestra ciudad, de hecho, hay lugares icónicos dentro de la comunidad sorda donde se congregan y suelen convivir. Por ejemplo, la iglesia de San Hipólito, que es una iglesia en la zona centro de nuestra ciudad. Realmente es un referente porque ahí todos los domingos hay misa con interpretación en lengua de señas y acuden muchos sordos. Ese es un ejemplo que independientemente de la confesión religiosa que cada uno profese, si quieres encontrar sordos, seguro ahí los encuentras. Pero nosotros como proyecto, como institución, justamente, además de los cursos como tal, tanto presenciales como en línea, buscamos generar esta convivencia con personas sordas. Cada fin de semana programamos actividades en donde pueden convivir quienes están aprendiendo lengua de señas con personas sordas y de esa manera, pues en un contexto real de comunicación, empezar a interactuar. Y eso les da como más práctica, más herramientas para que cuando ya estén frente a una persona sorda en un contexto diferente, puedan comunicarse sin problema. Okay. ¿La parte de los cursos que se metan a su página? ¿O sí, tienen algún actualmente no tenemos abierta una convocatoria, justo estamos por iniciar una convocatoria para empezar cursos a partir del mes de abril. Entonces, justamente si ahorita nos empiezan a seguir en Facebook, seguro podrán estar al pendiente de nuestras convocatorias. ¿Tienen alguna edad para los cursos? No, realmente el curso está dirigido al público en general. Es muy accesible, realmente los contenidos ya están listos y pregrabados y disponibles en todo momento. La ventaja es que adicional a los contenidos pregrabados tenemos asesorías en vivo, en videollamada, que les permiten también interactuar con los profesores. Y como te digo, pues adicionalmente para quienes están en la Ciudad de México tienen también la posibilidad de participar en estas actividades de todos los fines de semana. Perfecto. Para antes de irnos, porque ya se nos agotó el tiempo, siempre se me va muy rápido. ¿Podrías enseñarnos 3 palabras? ¿Podrías enseñarnos también? Sí, claro. Pues, por ejemplo, ad hoc al tema, manejamos la seña de familia. Okay. Esta es la seña de familia, con esta forma en la mano. Uh-huh. A ver. Es lo que ibas a decir. Esta forma en la mano. Espera. ¿Está correcto? Ajá. Ok. Y así. Así, familia. Ok. Emoción. Sobre el brazo ¿Aquí igual. tiene que ser así? Sí, es tu brazo así tal cual. Okay. Y con esta mano moviendo los dedos, deslizándolos sobre el brazo. Eso es emociones. Y psicología, uh-huh, con la letra P, uh-huh, aquí, dando giros a la altura de la frente. Psicología.
Ok, qué interesante. ¿Tú una palabra o ya porque ya nos están corriendo? Sentimiento, que esa también la dijimos mucho el día de hoy. Es con ese Con el dedo. dedo Ok, medio perfecto. a la altura del corazón. Sentimiento. ¿Y para despedirnos? ¿Así? Sí, nos vemos, suelen decir mucho estas ¿Sí? expresiones ¿Nos como vemos? nos vemos. Nos vemos. Ah, bueno, entonces nos vemos. Y gracias por vernos y hasta la próxima.